porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por su reverencia. Como digo, aquí donde estamos nosotros en este momento, en Estados Unidos, o todos los países occidentales, la mayoría de países occidentales, Centroamérica, Latinoamérica, Suramérica, es bastante fácil para nosotros decir estas palabras, porque no hay una persecución, tal vez en Suramérica dicen que ya hay una persecución como los países como Bolivia, Perú, se está dando alguna persecución en contra de los cristianos, pero en nuestros países como Centroamérica, El Salvador, Honduras, es bastante poco, quizás en algunos lugares bastante aislados donde puede haber una persecución. Pero en este país no se sufre una persecución como los países orientales, allá Medio Oriente, África, Asia, donde los cristianos están pagando por su vida al reconocer de que son cristianos. Esto viene desde el tiempo que estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice estas palabras, y él no solamente las dijo en un momento de emoción, sino que lo salieron de lo profundo de su corazón y sabía lo que se estaba enfrentando. Él lo había demostrado y lo iba a demostrar en una forma más grande al momento de morir. Pero lo que quiero que podamos ver esta noche es por qué este hombre dice con esta seguridad y se para enfrente de los dos grupos o tres grupos de personas que estaban en ese momento, pero mayormente dos, que eran los que hacían temblar. Mayormente uno, de los tres habían dos, de los dos había uno que hacía temblar a todo aquel que se oponía a lo que era su imperio. Estaba un grupo, y era el grupo religioso de los judíos. Los judíos ortodoxos, como hemos estado aprendiendo estos días, aborrecían al nombre de Cristo. Ellos decían que era un hereje. Decían que era el hereje que había fundado la secta de los nazarenos. Decían que habían fundado una secta y le habían puesto ellos que era la secta de los nazarenos, porque Jesús era conocido como Jesús de Nazaret. Entonces los judíos decían, este hombre es un hereje y ha formado una secta que se llama los nazarenos. Y entonces, por otro lado, estaban los filósofos, que eran los griegos. Y los griegos eran personas cultas según ellos, que les gustaba mucho lo que era la filosofía. Y entonces estas personas no creían a cualquier otra persona que viniera a hablar de algo, tenía que de ellos ser convencidos de una persona más inteligente que ellos, supuestamente, para ellos poder creer. Y estaban los bárbaros, que eran los romanos. Los romanos eran conocidos como los bárbaros de ese momento. Tanto para poder entender cómo eran de crueles, vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era la muerte que ellos tenían más cruel en ese momento, la crucifixión. Colgar a un criminal de esa forma era una práctica que los romanos practicaban, y todo aquel que no se rendía frente al César y decía, César es el Señor, tenía que pagar el precio. A esos tres grupos estaba enfrentándose el apóstol Pablo, a los griegos, a los romanos y a los judíos. Y él, con toda la valentía, el coraje, la disposición y sobre todo la convicción de que el Señor había hecho algo en su vida, él se pone ahí y escribe estas palabras y las dice frente a todos, diciéndole, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? No se avergonzaba en frente de los griegos que se burlaban. Los griegos se burlaban y decían, los griegos, Jesús, él supuestamente que los iba a salvar al pueblo que creyera en él, ni él mismo se pudo salvar. Eso fue algo que se corrió, de que aquellas personas que iban caminando y miraban a Jesús ahogándose en ese momento, desangrándose, en ese momento ahogándose del sol, desangrándose, quedando sin sangre, y decían, sálvese a él, si a otro salvó, porque no se salva a él. Los griegos venían a decirle, ellos creían en dioses grandes, que no eran dioses, pero para ellos eran grandes dioses, que ellos creían de que estaban sobre todo cualquier otro dios.
y eran dioses que ellos místicos, que ellos mismos habían creado y tenían su propia historia. Y entonces cuando un predicador venía y se les acercaba y les quería decir, queremos hablarle de nuestro Dios, y nuestro Dios es verdadero, y ese hombre, ese Dios mandó a su hijo, y también su hijo era Dios, era Dios parte de la Trinidad. Entonces ellos se burlaban de aquel predicador, y lo rechazaban, pero algunos creían, porque el Espíritu Santo obraba en esas personas. Pero era difícil el poderles predicar a estas personas que creían que lo sabían todo. Y aquellos otros, como le digo, los romanos, al escuchar solamente que alguien más le rendía culto a alguien aparte del emperador, de los emperadores brutales que ellos tenían, entonces ellos ejercían la fuerza, la brutalidad. Y por ejemplo, la historia nos cuenta de este hombre, Nerón. Nerón fue aquel que él mismo quemó Roma, él mismo quemó la ciudad, y para echarle culpa a los cristianos hizo esa incendio para luego culpar a los cristianos, para luego tirar órdenes de captura para poderlos tomar. Y dice la historia de que el gusto de él era ver que los cristianos fueran puestos vivos en la entrada de su palacio, vivos, quemándose en la noche como antorchas, y él paseaba en su carro en medio de ellos mientras ellos estaban quemándose. Ahí estaba el apóstol Pablo en este ambiente, y estaba diciendo: yo no me avergüenzo en frente de ni los judíos, ni de los griegos, ni los romanos. Aquí él estaba escribiendo a los romanos, y no era necesario mencionar a los romanos, menciona solamente dos. Menciona a los griegos y menciona a los judíos, y le está escribiendo a un pueblo romano, a una iglesia que estaba en medio de esta nación pagana como Roma. Pero ¿por qué él no se avergonzaba? Él dice, porque había ejercido un poder de salvación en la vida de él. Él era el ejemplo para él mismo de que Dios era real, porque lo había salvado al él creer en lo que había sucedido en su camino a Damasco. Y entonces él dice que el evangelio da la justicia de que Dios requiere, revelada por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Veamos un pasaje donde vemos a Pablo defendiendo este punto y por qué es que lo defiende. Veamos Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Vemos al apóstol Pablo detenido. El apóstol Pablo es detenido, y usted tal vez ha leído estos pasajes donde el apóstol Pablo es detenido en Jerusalén y luego es puesto a disposición de las autoridades romanas. Es puesto a la disposición de las autoridades, es acusado por los judíos y es puesto a la disposición de las autoridades romanas. Y Pablo, frente a las máximas autoridades, él tiene que defender lo que ha dicho en Romanos 1, el 16 de Romanos que hemos leído. Entonces, aquí nosotros en el versículo 12 encontramos al apóstol Pablo. Ya él se ha defendido de otros más, como Félix, como Festo. Y en este momento llega la oportunidad del apóstol Pablo de enfrentarse, de poder expresar el evangelio a un rey, a este rey Agripa. Agripa estaba con su esposa Berenice, y en ese momento el apóstol Pablo da este maravilloso discurso que encontramos en el versículo 12. Dice el versículo 12 en adelante: ocupado en esto, el apóstol Pablo está hablando de cuando él era perseguidor en los versículos anteriores, del 9 al 11. Ocupado en esto iba yo, o sea, buscando perseguir más cristianos, a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Significa que era más grande que el sol, el resplandor que el sol da, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor?
Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío. Y el versículo 18, donde basaremos el mensaje de esta noche: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de la Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este era el motivo por el cual el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio. Nunca se avergonzó. Nunca el apóstol Pablo se avergonzó. ¿Por cuál motivo? El versículo 18. El versículo 18 que acabamos de leer. Fue maravilloso que Jesucristo se le haya aparecido al apóstol Pablo camino a Damasco, definitivamente que sí. Fue grandioso lo que el apóstol Pablo experimentó, definitivamente fue grandioso. Dice que fue un resplandor más grande que el sol, muy más fuerte que el sol. Cayeron a tierra los que iban con él, y los que iban con él no entendieron lo que la palabra hebrea, los que el Señor hablando en hebreo con él, y estos que iban con él no entendieron. Pero lo grandioso de todo esto, lo grandioso que el apóstol Pablo no le dejaba avergonzarse, y que no importaba lo que tenía que pagar, los golpes que recibió, los azotes que recibió, los insultos, los maltratos, las persecuciones, todo aquello que recibió no le importó nunca. Hasta el momento de morir por esto, fue lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice que para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este hombre, para poder hacer esto que se le había encomendado, él mismo tuvo antes que experimentarlo. Él era un hombre ciego espiritualmente hablando. Él era un hombre ciego espiritualmente hablando, y luego también quedó ciego físicamente por 3 días. Pero la gravedad no fue los 3 días, sino la vida que él había tenido de ceguera espiritual. Era un hombre que caminaba en tinieblas. Era un hombre que caminaba en tinieblas. Él mismo expresa lo que él era. Él mismo expresa lo que él era y cómo él era su comportamiento. El versículo 9 nos dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido por él los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Cada vez que mataban a los cristianos, él decía: yo estoy de acuerdo que los maten. Y muchas veces, castigándoles en toda la sinagoga, los forcé, dice él, a blasfemar. Yo los hice blasfemar a los cristianos. Antes de morir, él los hacía a blasfemar. Y dice que ¿cómo estaba su enojo? De sobremanera. Era un hombre airado, enfurecido, amargado, un hombre que dice que sobremanera tenía odio dentro de él. ¿Sí? ¿Qué significa? Si el apóstol Pablo, cuando era Saulo en esta condición, Dios le hubiese permitido morir, el Saulo de Tarso en este momento estaría ardiendo en el infierno. Estuviera ardiendo en el infierno. Pero la misericordia, la gracia, la bondad, la soberanía de Dios cambió a este hombre enfurecido en gran manera en un hombre amoroso en gran manera. Lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de pasión por la obra del Señor. Entonces, lo que a él lo hace no avergonzarse del evangelio es, dice, que sus ojos fueron abiertos. Estaba en un hombre lleno de tinieblas, su corazón entenebrecido, como dice Romanos, su corazón entenebrecido, como dice también Efesios, sus ojos cegados espiritualmente hablando. Él creía que estaba bien lo que hacía, pero estaba totalmente mal, estaba reprobado por Dios. Tenía un corazón lleno de odio y la luz era desconocida para él. No tenía luz en su vida. Su luz, la luz espiritual, estaba lejos de él. Él no la podía alcanzar, aunque él quería quizás alcanzarla en la religión que él tenía, pero él no pudo alcanzarla. Él no pudo alcanzarla, y también estaba bajo la potestad de Satanás. Satanás estaba en control de él. Satanás estaba en control de su vida, y también era una persona que sus pecados no habían sido perdonados.
Sus pecados no habían sido perdonados. Era un hombre que practicaba los ritualismos de los fariseos. Presentaba quizás ofrendas como todo buen fariseo, pero nunca había experimentado el perdón de pecados y era ajeno a la herencia de los santos. Él era ajeno a la herencia de los santos. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en él? Bueno, lo que sucedió en él, en primer lugar, es lo que ha sucedido en cada cristiano de nosotros. En cada cristiano en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra vida? Según el versículo 18, lo primero que ha sucedido en cada hombre y en cada mujer que se ha convertido al cristianismo es que ha sido libertado de las tinieblas. Ya no hay más tinieblas en la vida de un cristiano. Las tinieblas han pasado. La oscuridad ha terminado. Ahora tenemos una luz y esa luz es Cristo. Ahora nosotros podemos decir confiadamente el Salmo 27. El Salmo 27 nos dice que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Antes el mundo no lo puede decir. Él lo puede decir si él quiere, pero no es verdad en su vida. El cristiano sí lo puede decir con toda seguridad y con toda autoridad. Puede decir, Jehová es mi luz. Porque el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento también. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, como aprendíamos anoche, nos ha dado la luz que Él es. Él es luz. Él es la luz verdadera. Ahora nosotros somos reflejo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y ahora nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué significa? Que si podemos alumbrar al mundo con nuestras obras, es porque hay luz en nuestras vidas. Y esa luz ha venido solamente por medio de Cristo Jesús en la conversión. Eso mismo sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo único que podía hacer era el mal, el mal, el mal, el mal. Pero cuando se encontró con Cristo y hizo las paces con el Señor, arrepintiéndose de su maldad, entonces luego comenzó a resplandecer lo que él nunca había hecho con sus propias manos. Entonces lo primero que sucede en nuestra vida es, somos librados de las tinieblas, dice acá, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que es Cristo. Lo segundo es de que hemos sido librados del poder de Satanás. Esto es algo grandioso para la vida de un cristiano. Un cristiano no debe de temer que Satanás controle su vida. Él, como yo le he dicho, hemos visto, Satanás no puede robarnos a nosotros la salvación. Él no puede quitar nuestra salvación. Él no puede. Lo encontramos en la palabra del Señor. Vemos el ejemplo más claro, el ejemplo de Job. El ejemplo de Job. Vemos el ejemplo de Job, vemos el ejemplo de Pedro. Job, el Satanás quería destruirlo a los primeros de cambio, quería hacer una destrucción contra él, pero Dios no lo permitió. Le dijo, puedes tocar todo lo material, todo lo que él tiene, tócalo, te doy permiso, pero no puedes tocar su alma. Luego vemos al apóstol Pedro y el Señor le dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Pero yo he intercedido por ti para que no suceda más grande de lo que debe de suceder. Entonces un cristiano ha sido librado de la potestad de Satanás. El mundo está en las manos de Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Él controla el mundo. Nosotros éramos controlados antes por él. Pablo era controlado por él cuando era Saulo de Tarso también. Lo tenía controlado. Pero cuando vino a Cristo y cuando nosotros venimos a Cristo, la potestad que él tenía se le ha quitado y ahora tenemos a alguien más que tiene potestad sobre nosotros y ese alguien más es Cristo Jesús. Ya nosotros no debemos de vivir atemorizados como el mundo está atemorizado, que Satanás lo anda siguiendo. Sí, nos tira dardos. La Biblia nos enseña que nos tira dardos porque aunque no nos puede robar la salvación, nos puede robar el gozo. Él sí puede estropear el gozo en nuestras vidas. ¿Cómo? Con pecado, con tentaciones, con tristezas que pueden aparentar a nuestra vida, pero es el trabajo de Él. Ya que no nos puede evitar ir donde vamos, al cielo, puede querer evitar que mientras estamos en este mundo nos gocemos en el Señor, pero ya no tiene una autoridad sobre nosotros. Él tiene una autoridad permitida sobre el mundo y controla el mundo. Usted cuando ve esas noticias tan macabras y aterradoras que están saliendo y que han salido de personas tan salvajes en contra de otros, detrás de ese hombre, de esa mujer, está Satanás y sus demonios. La maldad que hay en él, el salvajismo que hay en él, que quiere hacerle a Dios, se lo está haciendo a la creación que es imagen de Dios.
a la creación de Dios, entonces ahí él se va porque sabe que a Dios no lo puede tocar, sabe que a los ángeles que están en el cielo él no los puede tocar, y entonces se va en contra de la imagen creada por Dios, a la imagen y semejanza de Dios, y es el hombre, es el ser humano, y entonces vemos el salvajismo, y ese salvajismo él quisiera hacer en contra de nosotros, pero no lo puede hacer. Ya no lo puede hacer. Cuando usted ve a una persona dañándose, autodañándose, inyectándose sus venas, un hombre mutilándose para creerse mujer y mutilándose él mismo, mutilándose para creerse mujer luego, es Satanás en esa misma persona autodestruyéndose porque le ha cegado el entendimiento. Pero ¿qué ha sucedido con el cristiano? Hemos salido de esas tinieblas, hemos salido de la potestad de Satanás. Es lo que sucede. El poder del evangelio nos ha sacado de las tinieblas. Estábamos, dice, en el reino de la oscuridad y hemos sido trasladados al reino de la luz. Mire qué bonito y maravilloso eso. Estábamos en oscura, pero nos quitaron de ese lugar y hemos sido trasladados a la luz admirable que es Cristo. Ahora estamos en luz. Ahora nosotros caminamos en la luz. Y aunque a veces tropezamos por nuestro propio descuido, pero ahora tenemos seguridad, porque dice la palabra en Salmo 91 que a los ángeles manda para que nuestro pie no tropiece en piedra. Nuestro Señor, el Espíritu Santo, ahora nos cuida. Lo otro que nos vemos acá es que dice que también, primero, hemos sido librados de las tinieblas por el evangelio. Lo segundo, hemos sido librados de la potestad de Satanás. Y lo tercero es que hemos recibido perdón de nuestros pecados. La lista de pecados, imagínense el apóstol Pablo. Un día estará cantando a la par de Esteban. ¿Sí? Un día el apóstol Pablo estará a la par de Esteban. Esteban oró por ellos, oró por Saulo. Oró por Saulo antes de morir y le dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Ahí estaba Saulo, orgulloso, con sus brazos cruzados quizás. Dice que él tenía en los pies la ropa de los que lo mataban a Esteban. Aquellos hombres embravecidos, enojados, se quitaron los mantos para que no les estorbara y le pusieron a los pies de Saulo para que Saulo se los cuidara. Y como él era un hombre de renombre, no quería ni ensuciarse las manos con las piedras, dejaba que los otros lo hicieran. Y ahí estaba él observando nada más cuando estaban apedreando a Esteban. Nunca el apóstol Pablo debió haber olvidado aquel rostro golpeado, ensangrentado de Esteban ahí. Pero un día van a estar juntos. Ahí estarán cerca uno y otro adorando al mismo Dios. ¿Por qué? Porque tanto uno como el otro necesitaban perdón de pecados. Y los dos fueron perdonados por Cristo Jesús. Y allí vamos a estar también nosotros. Los cristianos vamos a estar también a la par de esos hombres. Y de todos los santos, de todas las eras, allí estaremos con ellos. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque hemos recibido por la fe que es en mí, dice él, o sea, en Cristo, perdón de pecados. Hemos recibido el perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que el evangelio hace? En primer lugar, nos saca de las tinieblas. En segundo lugar, nos quita de la potestad del control que Satanás tiene sobre nosotros. Ya él no nos puede controlar. En tercer lugar, hemos recibido perdón de pecados. ¿Cuáles son los pecados que el Señor ha perdonado? ¿Por qué Pablo estaba tan agradecido en el versículo 16 del capítulo 1? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba tan agradecido de esto? ¿Cuáles eran los pecados que el apóstol Pablo había sido perdonado? Bueno, al apóstol Pablo se le habían perdonado los pecados cuando era Saulo, los pecados cuando era Pablo y los pecados que vendrían cuando seguiría siendo Pablo. Todos los pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros de un cristiano han sido perdonados. Por eso dice Romanos 8:1, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces aquel día me decía una persona, hablábamos con alguien y le decía, nosotros somos santos, nosotros los cristianos somos santos.
Es correcto decir en la iglesia cristiana hay santos, sí, somos santos. La Biblia nos llama santos. El apóstol Pablo le escribe a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, a los santos de la iglesia de Corinto, a los santos que están en Colosa, a los santos que están en Gálatas, en Galacia. Y entonces la iglesia somos santos. Y me decía alguien, y entonces cuando usted peca, ¿qué es? Un santo que haya pecado. Pero no me quita la santidad el Señor y dice, bueno, pecaste en este momento, te voy a quitar la santidad, la voy a guardar en el closet y cuando te reconcilies conmigo, te la voy a dar. No, no es así, no es así. Nosotros hemos sido, dice Hebreos, santificados. Hemos sido hechos perfectos con un solo sacrificio y delante de los ojos del Señor estamos ahí y el Señor no nos deja de amar hoy y nos ama más mañana y nos va a amar más pasado mañana. El amor de Dios no cambia para con nosotros. Él nos amó una vez y la forma como nos amó antes de ser cristianos, nos ama hoy que somos cristianos y nos amará de la misma manera que estamos en el cielo. Él es inmutable, Él no está cambiando todos los días. Él no se enoja hoy con nosotros y dice, te voy a dejar de amar un poquito, te has portado mal. Él nos ama aunque cometamos pecado y con esto no estoy diciendo peque, porque entonces al pecar demostramos, si pecamos de una y tomamos esto como pretexto y decimos, entonces yo puedo pecar, lo que significa es que no hemos entendido o simplemente no hemos nacido de nuevo, porque al entender que tanto amor ha sido derramado por mí, entonces lo que voy a hacer es querer corresponder con ese amor. Si alguien me trata bien, ¿qué quiere hacer usted? Yo quiero tratarlo bien. Aún los animales son de esa forma. Un animal, si usted le toca la cabeza, el animal se acerca a usted, lo quiere hueler, péguele a un perro, el perro lo va a morder, toque la cabeza, el perro no lo va a morder, quiere acercarse a usted. Imagínense ahora nosotros que somos hechos a imagen de Dios y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, significa que al darme cuenta que mis pecados han sido perdonados para siempre y ya no tengo que preocuparme por eso, porque yo no vivo preocupado por eso. Me preocupo por agradar a Dios, pero ya no estoy preocupado si Dios se va a enojar conmigo y me va a dejar y me va a reprobar a un lado. No me preocupa porque la Biblia me enseña que Él me ha amado, me ama y me amará por toda la eternidad. Entonces el apóstol Pablo eso lo hacía vivir de la forma que vivía, agradecido, contento, dispuesto a hacer cualquier cosa por aquel que había hecho tal cosa por él. ¿Qué es lo que había hecho? Lo había perdonado. Lo había rescatado donde él nunca había podido salir. Lo había dado la luz que él nunca había podido tener. Y ahora le había dado perdón. Perdón. Y no solamente eso, sino que también nos da herencia. Una herencia con quien entre, escuche bien, los santificados. Los santificados. Una herencia entre los santificados. Nosotros éramos parte de aquellos, una oveja perdida. De aquella oveja perdida. De aquella oveja perdida que cantamos ese corito, la parábola que está de la oveja perdida. Cada cristiano ha sido una oveja perdida. Un tiempo estuvimos perdidos. Estábamos perdidos, completamente perdidos. Pero nuestro Señor, en su amor, en su soberanía, en su misericordia, nos encontró. Nos buscó, nos encontró, nos sanó. Y ahora nos ha puesto en el redil. Nos ha puesto en el redil. Y estamos en un redil que está siendo cuidado por el pastor de pastores. Aquel que dio la vida por sus ovejas. Aquel que dio su vida por sus ovejas. El Saulo entendió eso. Entendió eso y entonces al entender esto que él está declarando a este rey en este momento y le está enseñándole a este rey en este momento lo que había sucedido primeramente en él y lo que Jesús le dice que quiere él que haga por los demás. Cuando le dice para que abra los ojos, no es que él lo iba a hacer, sino simplemente él iba a ser el canal, pero quien abre los ojos es Cristo. Entonces, vemos lo que este rey en este momento responde, dice el versículo 24 del capítulo 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Cuando Pablo habló de la resurrección de Cristo, este hombre, la autoridad que estaba en este momento allí dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Y qué dijo Pablo? Miren lo que pensaban de lo que dije hace un momento. Cuando alguien predicaba de esto, de Cristo había muerto, resucitado, entonces esta gente decía, este es un loco. Pero mire Pablo la forma, qué convicción la que con él contesta.
Mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le preguntó el apóstol Pablo al rey: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tal cual soy yo, excepto por estas cadenas. ¿Quién era más libre? ¿Festo, Agripa, Berenice, todos los judíos, o Pablo? El apóstol Pablo era verdaderamente libre. Estaba encadenado. Y él dice estas bonitas palabras: que todos fueran como yo. ¿Qué deberíamos haber pensado todos? ¿Qué vamos a querer ser como ese que está ahí encadenado? Pero dentro de él se había cumplido lo que el Señor dijo: el que crea en mí, ríos de agua viva correrán dentro de él. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Yo soy la puerta. El que entre por mí hallará la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pablo ya había entrado por esa puerta. Iba camino al Padre. Él verdaderamente era libre. Los ríos de agua viva de verdad corrían dentro de él ya. El pan de vida él ya lo había comido. Él ya había comido el pan de vida. El pan de vida, la luz que es Cristo, ya había venido a él y él había sido resplandecido. Ahora a él no le importaba tener cadenas en sus manos, tener cadenas en sus pies, tener cadenas en su cuello, no le importaba. Él era libre en Cristo Jesús. La potestad del enemigo había sido quitada. Las tinieblas que lo mataban de amargura, de odio, de ira, de enojo, de querer matar a otro, de envidia, de codicia, ya había sido quitada. Ahora amaba a todas esas personas. Los pecados que él tenía, que cada año tenía que presentar un animalito para poder ser perdonado, ya no tenía que hacerlo más. El cordero de cordero había muerto por él. Y ahora era parte de la herencia de los santos. Allá está Pablo en este momento, cara a cara con el Señor. Todavía no está con su cuerpo. Un día lo tendrá su cuerpo, pero ya su alma está gozando. Ya su alma está gozando. Por eso fue que él dijo: es mejor morir, para mí el morir es ganancia. Porque él sabía que en el momento que muriera iba a estar con su Señor. Pero dijo: es mejor que esté con ustedes por causa del Evangelio, de la predicación. Pero él quería estar donde ahora está. Allá estaremos nosotros. ¿Por qué? Porque veamos un último texto. Primera de Timoteo, también el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel también. Hemos visto el primero está encadenado ahí, ahora está en la mazamorra también, preso por el Evangelio siempre. Y vemos allí 1. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. ¿Para qué? Y comienza desde los más altos, que no debemos de dejarlos para que oremos por ellos. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en el poder, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, o sea, para que puedan convertirse. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? La verdad él la tenía enfrente. La verdad es Cristo. Él tenía la verdad, entonces quiere que todos los hombres vengan y conozcan a Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es mandar a toda la gente a la condenación o mandar a una parte a la condenación. El deseo de Dios de un principio fue que el hombre fuera un ser que viviera para su gloria en paz, pero el hombre se rebeló en contra de él. Pero Dios en su amor siempre quiere que los hombres puedan venir y conozcan de Cristo, que vengan al conocimiento de Cristo, porque en esa verdad que es Cristo es el único medio. El versículo 5 lo dice. Porque dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, o sea, de Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador, que es la misma verdad que hemos visto en el versículo anterior, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por rescate de todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, siempre fue el rescate del Antiguo Testamento, fue el que rescató los del Antiguo Testamento, que murieron en fe y creyendo, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David. Pero se dio testimonio de él hasta en el Nuevo Testamento, cuando ya se comenzó a predicar de él, como lo hizo Juan el Bautista en adelante, y hasta el día de hoy lo estamos haciendo. Y entonces se dio testimonio de su debido tiempo. Y el apóstol Pablo vuelve a mencionar lo que ha dicho en el versículo que hemos leído, 26, capítulo 26 de Hechos. Para esto yo fui constituido predicador. Para eso hizo esa gran inversión Dios en ese hombre. En ese hombre Dios escogió a este hombre perverso, malo, egoísta, orgulloso, lo cambió y lo puso con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios de poner este predicador? Digo verdad en Cristo Jesús, y maestro de los gentiles y en verdad. Ese fue el objetivo. Lo salvó, lo rescató, para que él abriera su boca con toda seguridad y verdad, diciendo lo que Dios quería hacer por nosotros. Por nosotros. Eso es lo que Dios quiere ahora en cada persona. En cada hombre, en cada mujer. Lastimosamente la gente no lo entiende. No lo entiende. Y no lo creen. Pero la gente vive en tinieblas. La gente vive en tinieblas. El pecado los ha cegado. Caminan de un lado para otro y viven golpeándose en la vida, golpeándose. Pero como es tan grande la tiniebla y tan espesa la tiniebla, las neblinas, la tiniebla que hay, que Satanás ha puesto, la gente no se da cuenta que hay una luz a un lado, que está alumbrando a todo aquel que quiera creer. Y se está predicando en todos lugares. Como yo lo he dicho, yo veo una ven que se atraviesa así, una ven que se atraviesa aquí, otra ven que viene aquí, con un texto bíblico y dice una iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, y andan los carros de un lado para otro. Y la gente la ven, y las otras gente lo ven, y las otras gente lo pueden ver, y las otras gente lo pueden ver, pero la mayoría de personas solamente quieren diversión para ellos mismos, pecado, maldad, sin saber que la puerta de la condenación los está esperando. Pero en todo lugar se está llamando, como Pablo lo hizo. En todo lugar. Ahora, para nosotros que estamos ya en Cristo, ¿qué debemos de aprender de esto? Bueno, lo que debemos nosotros de aprender es a sentir lo que el apóstol Pablo sintió. Sentirnos orgullosos. No un orgulloso de menosprecio a los demás, sino un orgullo que produce alegría, contentamiento, paz, seguridad y deseos de compartir con otros lo que ha sucedido en nuestra vida. De poderles decir a los demás, poder estar confiado, que nada nos robe el gozo, hermanos. No significa que no van a haber momentos de lapsos en el día, de periodos de minutos, horas, de que nos vamos a entristecer. Pero como aprendíamos anoche creo que fue que vimos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que lo mismo sea, no se ponga el sol sobre vuestra tristeza. Que no se ponga el sol sobre nuestra angustia. Que no se ponga el sol sobre nuestra duda. Porque en la tarde, al llegar la tarde, podamos nuevamente decir como el salmista dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Hermano, si el Señor nos sacó de las garras de Satanás y de la oscuridad que estábamos y nos perdonó, ¿quién no puede hacer por nosotros? ¿Quién no puede hacer por nosotros? Si nos sacó de las garras del enemigo, nos repelió por nosotros, peleó con la muerte, peleó con Satanás y tuvo la victoria. Y los quitó, nos arrebató de las garras de él y ahora nos tiene con él. Nos ha perdonado, nos llama hijo. ¿Qué otra cosa no puede hacer él por nosotros? ¿Por qué entristecernos entonces? ¿Por qué creerle a Satanás? Cuando Satanás nos dice, Dios te fallará. Es lo que él hace. Dios fallará. Dios no va a cumplir.
Dios no va a cumplir. Pero si Él hizo todo lo que ha hecho ya por nosotros, ¿por qué no puede cumplir lo que Satanás dice que no puede cumplir? ¿Qué debemos de hacer entonces? Como el apóstol Pablo de decir, el hombre estaba encadenado. ¿Pero qué dijo? Quisiera que el propio rey Agripa, que estaba con una corona enfrente de él, quizás con su gran anillo, su hermosa esposa Berenice a su lado, un ejército esperando que él saliera para honrarlo, y aquel hombre, ya un anciano, encadenado, diciéndole, quisieran que todos fueran como yo. Todo el mundo que está afuera, pueden estar contando miles de dólares en este momento. Pueden estar manejando el carro último modelo, esos carros que han salido que ya no ocupan piloto para andarlo manejando. Pueden irse moviendo de un país a otro en un avión de primera clase. Pero esas personas que están sin Cristo, de verdad, darían cualquier cosa por experimentar lo que un cristiano experimenta. Ellos nunca lo han podido experimentar. Y es el gozo sobrenatural que da Cristo en una vida nueva. Ese gozo nadie lo puede comprar. Esa paz nadie la puede comprar. Ninguna cantidad de dinero. Tal vez nosotros podemos decir, pero yo nunca lo he experimentado. Es porque nos mantenemos lejos de quien tenemos que estar cerca. No significa que no hemos nacido de nuevo muchas veces. Significa que estamos tan alejados de aquel que lo único que hemos recibido, y es lo más grande, pero lo único que hemos recibido es la salvación. Pero todos los demás beneficios que vienen con ella, la paz, la seguridad, la tranquilidad, la confianza, saber de que puedo estar con Dios y que nada me pasará, que nada me faltará de lo necesario, tal vez no lo hemos experimentado. Pero nosotros, hermanos, no tenemos un Dios diferente al del apóstol Pablo. El Dios del apóstol Pablo es el Dios de nosotros. Entonces debemos de vivir agradecidos, contentos, felices, confiados, y decirle a cualquier persona que no nos avergonzamos de ser cristianos. No nos avergonzamos de ser cristianos. ¿Por qué? Porque ha sido poderoso lo que ha sucedido en nosotros. Ya no somos lo que antes éramos. Ya no somos lo que antes éramos. Ahora somos hijos de Dios. El pecado se ha ido. ¿Para cuándo? Bueno, todavía pecamos, pero ya no hay más condenación. Ahora hay perdón. Tenemos un abogado que intercede por cada uno de nosotros. Y como dice un corito, Él nunca duerme ni nunca ha perdido un caso. Él siempre lo gana. Él siempre lo gana.